Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 56. Primer encuentro con la bestia azul de Konoha. Ayama Shirakumo, uno de los Chunin de élite de Konoha, tiene casi 30 años este año y es considerado una figura central de la generación media de la aldea. La razón por la que no es ampliamente conocido es porque un par de su generación eclipsó a todos de manera tan deslumbrante que eclipsó al resto. Ese compañero era Namikaze Minato. Cualquiera que se encontrara con Namikaze Minato en ese entonces podía abandonar inmediatamente su misión y retirarse a la aldea sin castigo. Mirando a todo el mundo shinobi, él era el único en ese momento que recibía ese trato. En el futuro, Uchiha Shisui también lograría esta hazaña, pero solo el país del agua emitiría tal orden. Con tal genio presente, incluso alguien tan talentoso como Ayama Shirakumo parecía mediocre en comparación. Sin embargo, ser elegido por el Sandaime y designado como comandante de primera línea ya era suficiente para demostrar su capacidad. No solo su fuerza individual era excelente, sino que su uso del destello de hoja y su esgrima eran extraordinarios. Más importante aún, Ayama Shirakumo poseía una mentalidad estratégica de la que carecían muchos shinobi. Era firme y fue uno de los pilares de Konoha. Había estado destinado en la línea del frente durante los últimos 2 años, respondiendo con calma a varios ataques encubiertos de Iwagakure. Aunque Hisashi no era personalmente cercano a Ayama, habían trabajado juntos en múltiples ocasiones. Después de un breve saludo, Hisashi fue directo al grano y detalló todo el proceso de la emboscada. La leve sonrisa en el rostro de Ayama se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión solemne. La cicatriz en un lado de su rostro se torció ligeramente. Después de que Hisashi terminó de hablar, Ayama se giró hacia el gran mapa que estaba detrás de él, caminando de un lado a otro mientras analizaba la situación. Según nuestra información, los dos Iwaginin se han retirado del frente con sus equipos y han regresado a Iwagakure. Esto parece una cortina de humo, destinada a distraernos y lanzar un ataque sorpresa por la retaguardia. Hisashi habló en un tono profundo. Ahora están muertos, pero no podemos estar seguros de que fueran los únicos shinobi de Iwa que se infiltraron en el país del fuego. Aún necesitamos reportar la información a Konoha lo antes posible y aumentar el nivel de alerta. Ayama asintió. Lo entendió. Inmediatamente convocó al equipo de inteligencia, transmitió la información a Konoha mediante comunicación con bestias de invocación y organizó varios escuadrones de patrulla. Sus tareas se completaron rápidamente. Finalmente tuvieron tiempo para hablar casualmente. ¿Esos dos Chunin fueron asesinados por Shimura Yami? Preguntó Ayama con curiosidad. Había pasado poco tiempo en la aldea a lo largo de los años y nunca había oído hablar de un grupo así. En realidad, salvo un Chunin en particular, todos los demás shinobi de Iwa murieron a manos suyas. Hisashi suspiró y negó con la cabeza. Con un nieto como ese, el anciano Gantz sin duda tiene un sucesor digno. Al oír eso, Ayama se interesó aún más en Yami. Cuéntame sobre la pelea. ¿Un niño de 8 años, y tan fuerte? ¿Despertó un Kekkei Genkai? No, Hisashi negó levemente con la cabeza. El talento de Yami reside principalmente en su ninjutsu y su manejo de la espada. Mientras Hisashi describía la batalla de Yami, los ojos de Ayama se iluminaron. Se especializó en liberación de viento, esgrima y la técnica de parpadeo corporal, exactamente igual que él. La única diferencia era que Yami también era competente en otros lanzamientos elementales, mientras que Ayama se centraba únicamente en el lanzamiento de viento combinado con el manejo de la espada. Mientras Hisashi fue a informar, Yami y los demás se encontraron ociosos en el campamento. Pronto, algo les llamó la atención. Esto es pasión. Esto es juventud. Ayer cumplí mi objetivo. No, entrenaré 3 rondas más. Un ser extraño con un mono verde y un protector de frente usado como cinturón rebotaba alrededor del campamento sobre sus manos, aterrizando cada vez con un solo dedo tocando el suelo. El sudor corría por su rostro, dejando un largo rastro tras de sí. Los demás shinobi del campamento ya se habían acostumbrado a esta escena.
Solo Yami y las dos chicas, al ser recién llegadas, quedaron desprevenidas. Yugao hizo una mueca, se llevó la mano a la frente y murmuró. No lo conozco, pero el destino tiene una manera de hacer exactamente lo contrario de lo que quieres. El bicho raro se fijó en el trío. Oye, Kurenai. ¿Has venido al frente para proteger a Konoha? Estoy tan conmovido y emocionado. Después de eso, Migui pareció recibir una explosión de energía y aceleró aún más su entrenamiento. Le tomó 15 minutos dar 3 vueltas al campamento. Terminó con una serie de volteretas hacia atrás y aterrizó frente a ellos, levantando el pulgar. Yami y Yugao se sintieron mareados. Los dientes de este tipo brillaban. Kurenai. ¿Cuánto tiempo? ¿Son estos dos, tus nuevos compañeros de equipo? Hola, soy la bestia azul de Konoha, Migui. Hola, señor Gui, soy Uzuki Yugao, respondió Yugao, un poco aturdido. Soy Shimura Yami. Parpadeó. Aunque había visto a Gui en el anime, verlo en persona era aún más conmovedor. Especialmente ese mono verde ajustado, solo una bellota de Konoha podría llevarlo. El anfitrión ha formado un vínculo de camaradería con Migui. Recompensa. Mejora de condición física media. Yami se quedó atónito. Este era el vínculo más fácil que jamás habían formado. Apenas se habían conocido e intercambiado nombres, y Gui ya lo consideraba un compañero. Kurenai esbozó una sonrisa incómoda. Guapo, no estamos aquí para reforzar el frente. Solo estamos completando una misión de escolta normal. Ah, ya veo. Gui pareció decepcionado, pero rápidamente recuperó el ánimo. no hay problema. Seguro que tendremos la oportunidad de luchar juntos en el futuro. Kurenai, ¿cómo está Kakashi? Kurenai se encogió de hombros. Se unió a Ambu y rara vez se le ve. Hace tiempo que no me lo encuentro. Ambu sí que es algo a lo que aspirar, suspiró Gui, con lágrimas en los ojos. Es una pena que el anciano Danz no me dejara unirme a Root, o no habría perdido entonces. Kurenai y Yugao miraron a Yami. Yami se quedó sin palabras. No todos quieren unirse a Root. ¿Eh? Gui lo miró confundido. Yami es el nieto del anciano Danz, susurró Kurenai. Sabe mucho sobre la raíz. Zas. En un abrir y cerrar de ojos, Migui estaba arrodillado frente a Yami, tratando de abrazar su pierna, pero Yami lo esquivó hábilmente. A Gui no le importó. Se arrodilló, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cuáles son las condiciones para unirme a Root? Seguro que las cumplo. Hay muchos requisitos. Yami recordó los estándares habituales de Danz. ¿Cómo te fue en el entrenamiento de sigilo en la academia? Nunca pasó. ¿Qué pasa con la clase de asesinato? Un verdadero hombre debe vencer a sus enemigos de frente. ¿Puedes quitarte tu, traje de entrenamiento? ¡No! Es el símbolo de mi juventud. Aplaudir. Yami aplaudió y se encogió de hombros. ¿Ves? No cumples con los requisitos básicos para Root. No podemos aceptarte. Ya veo, Gui volvió a llorar. Como era de esperar, Kakashi es mi eterno rival. Ha logrado todo lo que yo no pude. Mañana entrenaré aún más duro. Yami. Al principio, pensó que Gui sería un vínculo fácil de dominar, pero ahora, olvídalo. Este tipo es demasiado. Podría incluso contagiarse de juventud. Kurenai sonrió irónicamente y susurró. Este tipo siempre es así. Te acostumbrarás. Pero es una buena persona. Yugao dio un paso atrás sutilmente y asintió suavemente. Yami. En ese momento, la voz de Hisashi sonó desde atrás. Todos se giraron para ver a Hisashi caminando con un hombre de mediana edad con cicatrices y una cola de caballo alta. Les presento. Este es Ayama Shirakumo, el comandante del frente. Estos son los miembros de mi equipo. Shimura Yami, Uzuki Yugao y Yui Kurenai. Kurenai y Yugao hicieron una rápida reverencia. Yami simplemente asintió en reconocimiento. El anfitrión ha forjado un vínculo de apreciación de talentos con Ayama Shirakumo. Recompensa. Transformación de la naturaleza, liberación del viento, maestría, atesoramiento del talento. Yami miró a Ayama confundido. Al sentir su mirada, Ayama sonrió cálidamente. Hola. Hisashi me dijo que tu desempeño en la batalla fue admirable. Esta misión ha sido mejorada a rango A. La aldea te recompensará como corresponde. Se hace tarde. Puedes descansar aquí esta noche y partir mañana. Y. Ayama hizo una pausa, mirando a Migui. Chico, volverás mañana con Hisashi, llevando mi carta. ¿Sí? Respondió Gui en voz alta. Volveré tan rápido como pueda. No hay necesidad de apresurarse. Ayama hizo un gesto con la mano.
La batalla se ha calmado. Ya no necesitamos tantos shinobi en el frente. A tu regreso, el Hokage-sama te asignará una nueva misión. Entiendo. Gui parecía un poco deprimido, pero se animó pensando que volvería a ver a Kakashi pronto y podría competir con él una vez más. Tarde esa noche. Yami yacía en su tienda, mirando el techo oscuro. Estaba repasando la batalla anterior contra Ishigaki. Shigetsu e Ishigaki solo tenían que morir, pero él tenía mucho en qué reflexionar. Ningún Chunin era un oponente cualquiera. La razón por la que mató a Shigetsu de un solo golpe fue que Hisashi ya había bloqueado varios de sus tenketsu, interrumpiendo su flujo de chakra. De lo contrario, no habría sido tan fácil. En cuanto a Ishigaki, el hombre era como un caparazón de tortuga andante. Si no lo hubiera forzado a salir con elemento relámpago, la pelea se habría prolongado. En resumen, Yami encontró varias debilidades en sí mismo durante esa batalla. Sus habilidades de transformación de la naturaleza eran fuertes, pero aún no alcanzaban el nivel de dominarlo todo. No podía lograr muertes instantáneas. Esto se debió en gran medida al nivel de su ninjutsu. Aunque los rangos de ninjutsu indican principalmente dificultad de aprendizaje en lugar de poder, una mayor dificultad a menudo equivale a efectos más fuertes. De lo contrario, ¿por qué molestarse en aprenderlos? Su técnica más poderosa era la liberación de agua. Espada de agua vórtice duro, rango S, desarrollada por Senjutsu Vidama. Las demás eran todas rango A, pero incluso el jutsu de rango S tenía limitaciones dependiendo de las afinidades elementales. En la pelea contra Ishigaki, la espada de agua no habría sido muy efectiva y solo habría expuesto una de sus cartas de triunfo. Para la mayoría de los shinobi, mejorar su potencial de combate era difícil. Necesitaban tiempo o debían dedicarse por completo a técnicas secretas para potenciar fortalezas específicas, como el dios del trueno volador de Minato. El camino más rápido era evolucionar el propio jutsu, Manheki, o adquirir una habilidad de nivel tramposo como el modo sabio. Yami no veía que ninguna de esas cosas sucediera a corto plazo. Así que la única opción que quedaba, era intentar la fusión elemental y despertar un Kekkei Genkai. Le preguntaré a Pakura cómo entrenar liberación quemaduras cuando regresemos. Scorch Release era una combinación de fuego y viento, los dos atributos más fuertes de Yami. En los últimos 6 meses, su relación con Pakura había mejorado significativamente. Habían alcanzado la segunda etapa de su vínculo. No debería ser difícil para ella enseñarle. Además, no podía descuidar el entrenamiento con la espada. Contra objetivos individuales, la espada seguía siendo más eficaz que el ninjutsu. Justo cuando Yami estaba preparando sus planes de entrenamiento, oyó un crujido fuera de la tienda. Rápidamente apoyó 2 dedos en el suelo y percibió una señal de chakra familiar. Se quedó desconcertado por un momento. Luego vino un suave susurro. «Yami, ¿estás durmiendo?» «No. Entra, Yugao». Era Yugao. Entró por un pequeño hueco en la tienda y se sentó junto a su colchón, susurrando. «Sabía que no te dormirías tan temprano, así que vine a comprobarlo». «¿Qué pasa?» Yami se incorporó, curioso. «Nada». Yugao negó con la cabeza. «Solo me preguntaba sobre las técnicas de espada que usaste en la última batalla. Nunca las había visto, ¿las desarrollaste tú mismo?» Ella había querido preguntar desde hacía un tiempo, pero habían estado demasiado tensos durante el viaje para charlar de temas secundarios. ¿Te refieres a Flash y Disrupción? Yami lo entendió. Palmeó el colchón a su lado. «Ven, te lo explico». Yugao no lo dudó. Se metió debajo de la manta y se acercó a él. Yami se recostó de nuevo, girándose ligeramente. «Esas 2 técnicas son, sin duda, creaciones mías. Flash es un ataque de espada. Es parte de una serie que he estado desarrollando, aunque aún no está completa». «Ni siquiera completo y ya tan fuerte». Yugao se sorprendió. Ella aún recordaba el brillante corte azul. Era absolutamente abrumador. «Incluso si soy un genio, no puedo desarrollar completamente un conjunto de esgrima de rango S en solo 3 meses». Yami puso los ojos en blanco, aunque no podía verlo en la oscuridad. «¿Un conjunto completo, todos de rango S?» Yugao estaba aún más sorprendido. Entre las técnicas de espada al estilo Konoha, solo la danza de la luna creciente era de rango A. Solo había escuchado rumores de otro movimiento de rango A en el estilo Konoha, pero nunca lo había visto. Y Yami había creado una serie entera, más precisamente, es una serie, explicó Yami. Cada movimiento de la serie Flash corresponde a un tipo específico de corte con la espada. ¿Hay diferentes tipos? Por supuesto.
Destello se centra en la velocidad máxima, usando liberación de viento para crear un poder de corte sin igual. Disrupción afecta la percepción del enemigo al alterar el ritmo de ataque, lo que le hace calcular mal. También está corte poderoso, que se centra en la fuerza bruta. Mientras inhalaba el leve aroma de su cabello púrpura, los párpados de Yami comenzaron a sentirse pesados. A mitad de la frase, sus palabras se desvanecieron y fueron reemplazadas por una respiración constante. Yugao había estado escuchando atentamente, pero de repente sintió su peso sobre ella. Se había quedado dormido y ahora descansaba sobre su hombro. No pudo evitar sonreír suavemente. Originalmente había planeado regresar a su tienda, pero ahora no se atrevía a moverse por miedo a despertarlo. Los shinobi normalmente dormían ligeramente cuando estaban en misiones, siempre en alerta. Así que ella permaneció allí en silencio. Quizás la manta era demasiado acogedora, o quizás era el calor a su lado, pero al poco tiempo, Yugao también se quedó dormida. Llegó la mañana. Yami despertó y sintió algo suave a su lado. Abrió los ojos y encontró a Yugao durmiendo profundamente a su lado. No pudo evitar suspirar. Una hermosa almohada de niña era definitivamente más cómoda que las de casa. Continuará. Capítulo 57. El plan de caza de Danz, bonificación, dentro del pueblo de Konoha. En el piso superior del edificio Okage, el Sandaime Okage, Sarutobi Hiruzen, sostenía en silencio el informe de batalla del frente en la tierra. Estallido. Justo cuando su pipa se estaba apagando y estaba dando la última bocanada, la puerta se abrió violentamente. Danz entró con un impulso agresivo, desprendiéndose por completo de su disfraz habitual de movimiento lento y mesurado. En ese momento, Danz parecía un viejo león enfurecido. El bastón que solía llevar a su lado desapareció mientras caminaba directamente hacia Hiruzen. A Hiruzen no le sorprendió su llegada. Tras recibir el informe, se había preparado mentalmente. De hecho, pensó que Danz llegaría más tarde de lo esperado. Hiruzen, necesito una explicación. Danz lo miró fríamente con su único ojo. Será mejor que no estés detrás de esto, o si no, ¿qué tonterías dices? Interrumpió Hiruzen, visiblemente molesto. ¿Me acusas de conspirar contra Yami, de haber filtrado información a los shinobi de Iwa? Danz rió entre dientes. No harías eso, pero ¿crees que no te conozco? Quedarme de brazos cruzados sin hacer nada también es una forma de consentir. Conocía demasiado bien a Hiruzen. Como durante la caída del antiguo país de los remolinos o la muerte de Colmillo Blanco, Hiruzen nunca intervino. Sentarse en el trono del Hokage, guardar silencio sobre su postura u opinión y simplemente esperar a que los acontecimientos se desarrollaran siempre había sido su estrategia, y le había dado buenos resultados. No sabía nada. La expresión de Hiruzen se ensombreció. ¿Por qué le haría daño a Yami? Es tu nieto y una esperanza para la aldea. Danzo, ¿soy tan despreciable a tus ojos? Hizashi eligió esa misión por capricho. La inteligencia sobre la tierra es competencia de Roth. Danz, ni siquiera te he hecho responsable. La voz de Hiruzen se hizo más fuerte y aguda. 2 Chunin, 3 Chunin especiales y un equipo de Chunin casi fueron emboscados, y tu raíz no detectó nada. Te di plena autoridad para operar la raíz de forma independiente, y así es como me lo pagas. Si algo le hubiera pasado a Yami y el pueblo hubiera perdido un genio, la culpa sería tuya. ¿Me culpas? El ojo de Danzo se abrió de par en par, lleno de incredulidad. ¿Crees que le haría daño a mi propio nieto? Hiruzen gritó. Fue tu incompetencia la que lo puso en peligro. De acuerdo, dijo Danz riendo con rabia. Soy un incompetente. Puse a Yami en peligro. Entonces déjame encargarme de la investigación de la filtración de información para compensarlo. ¡No! Rechazó Hiruzen rotundamente. Ya envié a Anbu a investigar. Esto no está dentro de tus atribuciones. Es mi nieto. Danz, yo soy, estallido. Antes de que Hiruzen pudiera terminar, Danz cerró la puerta de golpe y se fue. Después de lo que le pasó a Yami, no tenía intención de seguir discutiendo. Si Hiruzen no lo dejaba investigar, bien, lo haría a su manera. No importaba quién estuviera involucrado, no importaba su clan o estatus, ellos pagarían el precio. Después de que Danz se fue, Hiruzen permaneció medio enojado, sintiéndose atrapado en una situación en la que no podía avanzar ni retirarse. Le tomó mucho tiempo calmarse y comenzar a reflexionar nuevamente sobre la emboscada. Más específicamente, estaba pensando en Yami. La fuerza que Yami había demostrado superó con creces las expectativas. Ahora podía considerarse el talento más prometedor de Konoha desde Namikaze Minato.
Hiruzen no le tenía miedo a Yami. Después de todo, el chico provenía de una buena familia y había sido evaluado por Jiraiya, quien confirmó que su carácter era sólido. Pero lo que Hiruzen quería era un Shimura que creciera bajo su guía, no otro líder raíz distorsionado por el extremismo de Danz. Sin embargo, no podía presionar demasiado o empeoraría su relación con Danz. Hasta ahora, Hiruzen había optado por un enfoque más sutil, fomentando conexiones a través de Uchiha Izumi en la academia, y a través de Utsuki Yugao y Yui Kurenai en el equipo de Yami. Estos tres eran los vínculos emocionales de Yami en el pueblo. Originalmente, Hiruzen creía que aún había tiempo para que Yami madurara, lo que le permitiría ejercer una influencia gradual. Pero el ritmo de crecimiento de Yami era demasiado rápido. No había tiempo que perder. Necesitaba una razón legítima para poner a Yami bajo su mando y alejarlo lentamente de la influencia de Danz. Frontera de la Tierra del Fuego. Después de una noche de descanso, el equipo de Hisashi se preparó para abandonar el campamento. Como comandante, Ayama Shirakumo vino a despedirlos personalmente. Normalmente, los equipos se separarían en este punto, una vez que la misión de escolta estaba completa. Sin embargo, para garantizar la seguridad de los tres equipos Chunin y protegerse de cualquier shinobi Ryu arrestante en el País del Fuego, Hisashi decidió que debían viajar juntos, lo que ralentizó su ritmo. Yami-kun. Justo antes de partir, Ayama detuvo a Yami. Yami se giró, un poco desconcertado. ¿Sucede algo, Ayama Jnin? Esto es para ti. Ayama sonrió y le entregó un pergamino de su bolsa ninja. Hisashi me contó sobre tu excelente desempeño. Aunque la aldea aumentará la recompensa de la misión, también ayudaste enormemente en el frente. Este es mi regalo personal para ti. Contiene mis conocimientos sobre la combinación de la esgrima con la liberación del viento, así como técnicas para la técnica de destellos corporales. Creo que te será útil. Gracias, Ayama Jnin. Entonces lo aceptaré cortésmente. Yami sonrió y tomó el pergamino sin dudarlo. Aunque Ayama solo apareció una vez en el anime, dejó una fuerte impresión en Yami. La técnica de movimiento corporal y la esgrima que demostró eran sin duda de primera categoría entre los Chunin. En una época en la que los niveles de poder no habían aumentado, la fuerza de Ayama estaba a la par con la de Kakashi en aquel entonces. Pero eso no fue lo más importante. La clave era, que Ayama era guapo. Ser fuerte es temporal. Ser guapo es para siempre. No hubo incidentes durante el regreso. El grupo regresó a Konoha 3 días después. Kurenai, Yami-kun, primero voy a encontrar a Kakashi. Después de entregar su informe, Migui mostró su deslumbrante sonrisa y dientes, hizo un gesto de aprobación con el pulgar y desapareció en unos pocos saltos. En cuanto a haber llamado mal a Yami, Yami ni siquiera quería quejarse. Discutir con Gui solo lo agotaría. Al ver a Gui irse con la cara en blanco, Yami entrecerró los ojos al ver a las dos chicas que se reían disimuladamente a su lado. ¿Es gracioso? No es gracioso en absoluto, Yami-kun, dijo Kurenai, reprimiendo su risa y burlándose de él nuevamente. Yugao, no dejes que Kurenai coma gratis la próxima semana. Yugao, en realidad no vas a escucharlo, ¿verdad? Lo siento, Kurenai. ¡No! Yugao. Creí que éramos hermanas. Lo siento, ya no estamos. Mientras los tres se divertían, apareció un Anbu y los condujo a la oficina del Hokage. Hiruzen miró a Yami y a los demás con una sonrisa amable. Hisashi, tú y tus subordinados hicieron un trabajo excelente. Si tu equipo no hubiera aceptado esta misión, los suministros del frente se habrían visto comprometidos y podría haber habido bajas. Hiruzen empezó elogiándolos, como si Yami y los demás fueran los pilares que mantenían unida a Konoha. Sin ellos, toda la aldea se desmoronaría. Hisashi y los demás se sonrojaron. Solo Yami permaneció imperturbable. Bostezó de aburrimiento, interrumpiendo a Hiruzen. Viejo tercero, nos debe una explicación. Su voz sonaba despreocupada. Nadie dijo nada sobre un ataque de shinobi de élite de Iwa durante esta misión, pero más de 20 nos tendieron una emboscada. Si no tuviera tanto talento, habríamos muerto. La sonrisa de Hiruzen se congeló y su corazón se hundió. ¿Por qué es tan astuto este mocoso? Pensó que unas palabras halagadoras serían suficientes, pero no le sirvieron para nada. Impotente, Hiruzen suspiró y dijo con seriedad. No te preocupes, Yami. Ya le he asignado a Anbu para que investigue. No actúes precipitadamente. Te prometo que obtendrás una respuesta. Está bien. Yami respondió con desgana. Haz lo que quieras. Pero si no pueden encontrar al culpable, simplemente eliminaré a todos en el departamento de inteligencia.
No tiene sentido pagar a la gente para que sea inútil. Tos. Hiruzen casi escupió su té. Danzo te ha influenciado demasiado. No te metas. Los ninjas siguen siendo humanos. Los errores ocurren. Déjamelo a mí. Prepárate. En un mes, shinobi del país de la tierra, del país del viento y de varios países más pequeños estarán aquí para los exámenes Chunin. La reputación de Konoha está en tus manos. Si algo pasa, verás cómo te castigo. Con eso, Hiruzen los echó. Tenía miedo de que si la conversación continuaba, Yami dijera algo aún más escandaloso. Después de que todos se fueron, Hiruzen se secó el sudor frío de la frente. No, este niño ya está en un camino oscuro. Hay que sacarlo de la influencia de Danzo de inmediato. Después de abandonar el edificio Okage y separarse de Kurena y Yugao, Yami se dirigió a la base raíz. Cuanto más pensaba en ello, más enfadado estaba. Normalmente, Danzo era quien emboscaría a la gente y urdía planes desde las sombras. ¿Por qué le tendieron una emboscada esta vez? ¿No fue esto un insulto al rey de los chivos expiatorios? Desde su nacimiento, Yami nunca había sido tan agraviado. Necesitaba respuestas. Lo que dijo en la oficina del Hokage no era broma. Si no se encontraba al verdadero culpable, el departamento de inteligencia tendría que ser el chivo expiatorio. Root había asumido la responsabilidad demasiadas veces. Ahora le tocaba a otro. Estaba seguro de que Danz pensaba lo mismo. Efectivamente, cuando llegó, había notablemente menos shinobi apostados en raíz. El enorme espacio subterráneo parecía desierto. Yami conoció a Danz en la oficina familiar. Al verlo regresar, Danz asintió levemente. Me alegra verte de vuelta. No te preocupes. Alguien pagará por esto. ¿Alguna pista? Preguntó Yami. La voz de Danz era gélida. 3 de nuestros agentes encubiertos fueron sacrificados, pero descubrimos algunas pistas. Está vinculado a un comerciante de grano del país del fuego. En la superficie, vende grano. Pero también vende información. Aún no lo he tocado. Quiero ver quién le da la información. Yami asintió. Déjame encargarme cuando llegue el momento. Danz sonrió levemente, admirando la decisión de Yami. Un poco de crueldad es necesaria en este mundo. Pero al segundo siguiente, esa sonrisa desapareció. Yami hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para irse. Voy a ver a Pakura. Avísame si hay algo. Espera. Todavía tengo algo que decirte. Danz lo detuvo rápidamente. Yami regresó de mala gana y se desplomó en el sofá. Viejo, ¿y ahora qué? Danzo preguntó con seriedad. Yami miró su panel de estado y murmuró. Soy invencible por debajo del nivel Kage. Por encima del nivel Kage, viejo, no me digas, se levantó de repente. ¿Quieres que asesine al tercero Kage? Ahora no. Espera unos años más. Danz se quedó sin palabras. ¡Qué tontería! ¿Cómo pude dejar que mataras a Hiruzen? Con esa mancha, ¿cómo te convertirías en Hokage? Está bien entonces. Yami suspiró aliviado. Mientras no sea un oponente del nivel de un Kage, tengo confianza. ¿De verdad eres tan fuerte ahora? Esta vez, el escéptico fue Danz. Desde que Shisui dejó de ser tutor de Yami, Danz no tenía una idea clara de su crecimiento. No fue hasta que Yami mató a Doshi Wajinin que se dio cuenta de que el chico había alcanzado ese nivel. Yami se rascó la cabeza. ¿No hay un Chunin de élite en Root? Que entrene conmigo. Danz negó con la cabeza. Hay 2, pero sus técnicas solo sirven para asesinar, no para entrenar. En fin, cuando entrené con Shisui hace medio año, no pudo vencerme. Ahora, ganaría aún más fácil. ¿No me crees? Sonrió Yami. En ese caso, pensó Danz. Esta misión es perfecta para ti. Yami, durante los exámenes Chunin, quiero que mates a tantos shinobi de otras aldeas como puedas y aplastes su arrogancia. La mirada de Danz se volvió fría al presionar el reposabrazos. Hiruzen siempre es demasiado indulgente con los forasteros. Pero no se da cuenta de que solo el poder genera respeto. Esa es la clave de la paz. Pero si aceptas esta misión, tu vida se volverá más peligrosa. Los altos funcionarios de otras aldeas te verán como una gran amenaza. Por eso tenía que confirmar si tu fuerza era suficiente. Como mínimo, necesitas ser un Chunin de élite. Por supuesto, si no quieres aceptarlo, no te obligaré. Danz se quedó en silencio, dándole tiempo a Yami para considerar. Yami no se lo tomó en serio. Saludó con la mano con indiferencia. ¿Eso es todo? ¿Solo matar a algunos enemigos? No te preocupes. Si me los encuentro, ninguno saldrá con vida.
¿No te preocupa tu propia seguridad? Danz no pudo evitar preguntar. Yami sonrió. No te preocupes. Mi técnica de movimiento corporal es comparable a la de Shisui. Si no quiero luchar, siempre puedo escapar. A menos que el cuarto Raikage me cace personalmente, nadie podrá atraparme. La mayor ventaja de Yami era su talento Ninja World Darkness. Mientras se moviera en las sombras, ni siquiera el cuarto Raikage podría atraparlo. Bien dicho. Eres digno de ser mi nieto. Danz golpeó la mesa. Entonces demuéstrales lo que vales. Que las 5 grandes naciones recuerden tu nombre. Quiero ver a quien elige Hiruzen para reemplazarte como Hokage. Convertirse en Hokage se había convertido en la obsesión de Danz. Pero él sabía mejor que nadie que Hiruzen era un maestro de la manipulación. Derrocarlo no sería fácil. La última vez, se deshizo de Orochimaru, pero Hiruzen simplemente sacrificó a Jiraiya y resolvió la crisis. Yami se había convertido en la última esperanza de Danz. Si Yami lograba superar a Hiruzen, entonces tal vez el segundo Hokage había elegido al sucesor equivocado. Ese momento de entonces, seguía resonando en su mente. Danzo se había preguntado innumerables veces. Si no hubiera dudado ese día, ¿todo habría sido diferente? Desafortunadamente, no había así en este mundo. No había medicina para el arrepentimiento. Mientras el anciano permanecía perdido en sus pensamientos, Yami se alejó silenciosamente y se dirigió a la habitación de Pakura. Aunque era libre de moverse, Pakura todavía permanecía encerrada en su habitación la mayor parte del tiempo. Hoy no fue diferente. Yami ni siquiera se molestó en llamar. Simplemente empujó la puerta y gritó. Pakura-ara, me acosaron. Tienes que vengarte por mí. Continuará. Capítulo 58. La sumisión de Pakura medio año puede no parecer mucho, pero puede cambiar muchas cosas. Por lo menos, la casa de Pakura había cambiado significativamente. Anteriormente, la habitación solo tenía muebles básicos. Una cama, un armario, una mesa y un banco. Ahora, la habitación estaba llena de artículos de primera necesidad, lo que la hacía mucho más cálida. Parecía un nido acogedor para una mujer soltera. Al ver a Yami entrar, Pakura ni siquiera levantó la vista. Siguió tejiendo el suéter y dijo con calma, ¿hay alguien en Konoha que pueda acosarte? Deberías agradecer no haber acosado a otros. Incluso los icebergs se derriten con el tiempo. Sin mencionar que Pakura siempre había sido una persona apasionada. Después de medio año de vivir juntos, al menos en lo que respecta a Yami, su actitud había cambiado por completo. También había aprendido bastante sobre los antecedentes y la personalidad de Yami. Era un pequeño demonio, más arrogante que cualquiera de los herederos del Kazekage que había visto en el país del viento. Claro que no creería sus excusas. No era nadie de Konoha. Era un ninja de Iwa. Yami tomó su taza y la bebió de un trago. Luego suspiró. ¿No fui a una misión hace unos días? Se suponía que era una simple escolta de suministros, pero nos tendieron una emboscada unos ninjas de Iwa en el camino. Las manos de Pakura finalmente se detuvieron. Miró a Yami con preocupación y lo examinó con atención. ¿Te lastimaste? No. Yami negó con la cabeza. El equipo fue emboscado por 2 Chunin. Los maté a ambos, pero no fue fácil. Pakura resopló con frialdad. Siempre fingiendo ser honesto mientras juega sucio entre bastidores. Ese es el estilo de Noki. La boca de Yami se torció. Si no hubiera añadido la segunda parte, habría pensado que estaba criticando a Hiruzen. Aún así, no había nada malo en su descripción de Noki. Provocó la guerra con Konoha, dirigió a casi 10.000 ninjas de Iwa para emboscar al tercer Raikage y luego se volvió contra Tsunagakure cuando la situación cambió. Ahora ambos bandos eran enemigos. Incluso durante la relativa paz del futuro, no se comportó bien. Tras el asalto de Orochimaru a Konoha, Iwagakure fue el primero en invadirla, solo para ser repelido por Ayama Shirakumo. Más tarde, contrató con frecuencia a miembros de Akatsuki para llevar a cabo misiones sospechosas. Noki siempre había sido el alborotador del mundo shinobi. Un ejemplo perfecto de un anciano que no moría y seguía tramando. Pakura, quiero aprender liberación quemaduras contigo, dijo Yami, yendo directo al grano. En esta misión me di cuenta de que los jutsus elementales comunes aún tienen muchos defectos. Solo un Kekkei Genkai puede superar esas limitaciones. Liberación de quemaduras, la expresión de Pakura se tornó pensativa. Permaneció en silencio un rato y finalmente asintió. Con tu dominio de los elementos fuego y viento, hay muchas posibilidades de que puedas aprenderlo. Te enseñaré.
Jeje, eres tan bueno conmigo, exclamó Yami y se arrojó a los brazos de Pakura, encontrando rápidamente una posición cómoda. Pakura no pudo evitar sonreír. Este mocoso finalmente actuó como un niño. Pakura. Yami habló de repente. Llevas mucho tiempo en Roth. ¿No quieres irte? La expresión de Pakura se volvió complicada. Ella entendió lo que Yami quería decir con irse. Romper por completo con el pasado. Pero, después de ser traicionada, ya no quería vivir como un shinobi. Como si percibiera su conflicto interno, Yami levantó la cabeza, aunque no podía ver su rostro, estaba bloqueado. Pakura, no lo pienses demasiado. Ya lo dije. No te estoy reclutando para Konoha. Te estoy reclutando para mí. Necesito tu fuerza. Necesito tu ayuda en el futuro. Pero solo para mí, no para la aldea. ¿Pero qué pasaría si te convirtieras en Hokage? Preguntó Pakura con calma. Igual que Rasa. Éramos camaradas, pero no dudó en traicionarme. ¿Me estás comparando con esa basura? Yami frunció el ceño, visiblemente disgustado. Se incorporó de inmediato. Nada cambiará aunque me convierta en Hokage. Y una vez que lo haga, seré invencible en el mundo shinobi. ¿Por qué tendría que sacrificarte para ganar algo? ¿Quién sabe si para entonces las 5 grandes naciones seguirán existiendo? Pakura se sorprendió. ¿Quieres destruir a las demás naciones? Yami asintió con calma. La existencia de tantos países es un error. Si tuviera el poder, no sería tan indeciso como Senju Ashirama. Pakura pensó que la idea de Yami era una locura, pero también sintió que tenía razón. Si no hubiera tantas naciones grandes y pequeñas, no habría tantas guerras shinobi. El sistema de aldeas shinobi solo llevaba 50 años existiendo, pero ya habían estallado 3 guerras mundiales. La guerra había durado más que la paz. Si la visión de Yami se hiciera realidad, incluso si el conflicto persistiera, su escala sería mucho menor. No sería como las guerras shinobi, donde las vidas eran tratadas como basura. Echó un vistazo a la pequeña casa. Cada centímetro y cada rincón le resultaban familiares. Al final, Pakura asintió. Recuerda lo que dijiste. Solo lucharé por ti. El vínculo entre el anfitrión y Pakura ha alcanzado la tercera etapa. Kekkei Genkai. Liberación abrasadora desbloqueado. Yami sonrió. Por supuesto. Yami sacó a Pakura de la base de la raíz. Danzo recibió la noticia rápidamente. Comprendió que el reclutamiento de Pakura por parte de Yami había tenido éxito, al menos por ahora. Después de una breve vacilación, decidió no interferir. Tras los próximos exámenes Chunin, Yami quedaría expuesto a las miradas de todas las grandes potencias. Tener aliados más poderosos a su alrededor era algo positivo. Incluso si Pakura no fuera confiable, no representaría un problema a corto plazo. Fue esencialmente un seguro adicional para la seguridad de Yami. Danzo invocó a Yamanaka F y falsificó un perfil ninja raíz para Pakura, cuyo nombre en clave era Ki. Este incluía registros de misión falsos y vínculos familiares inventados. A partir de ese momento, Pakura obtuvo oficialmente la ciudadanía de Konoha y ya no era un residente ilegal. En la bulliciosa calle comercial, la multitud estaba animada. Todas las tiendas tenían un gran volumen de ventas. Había tanto ninjas como civiles. Muchos sonreían mientras caminaban, relajados y despreocupados. Pakura se quedó mirando la escena, aturdido. En comparación con su Nagakure e incluso con otras naciones, Konoha tenía un aire único de paz y prosperidad. Viviendo aquí, ni siquiera se sentía la presencia de la guerra. A diferencia de otras aldeas shinobi, el ambiente no era pesado ni opresivo. En su Nagakure, era raro ver tanta armonía entre shinobi y civiles, y la jerarquía social era estricta. Incluso un genin sería tratado como señor por la gente común. Es increíble, murmuró Pakura inconscientemente. Yami asintió. De verdad que sí. Konoha era el lugar más amigable y seguro para la gente común. Aunque no le gustaba Hiruzen, era debido a un conflicto político. Yami no negó los logros del hombre. Bajo las décadas de liderazgo de Hiruzen, Konoha nunca careció de jóvenes talentos. E incluso si las batallas se desataban en el exterior, nunca permitió que las fuerzas enemigas entraran en el país del fuego. Había convertido a Konoha en un auténtico paraíso. Aunque Yami sintió que otros podrían haber hecho lo mismo. Bueno, no su padre. Era un halcón de guerra, no apartamento para dirigir una aldea. Demasiado extremista. Los dos entraron a una tienda de ropa, eligieron ropa nueva para Pakura y compraron otros artículos diarios antes de regresar. Una vez en casa, Yami le entregó las bolsas a un miembro del personal y condujo a Pakura arriba para elegir una habitación.
Este es el más grande. Ese está más cerca de mi habitación. No escojas el del fondo, es del viejo. No viene a menudo, pero sigue siendo suyo. Esta está bien, dijo Pakura, señalando la habitación más cercana a Yami. Está bien. Haré que alguien lo limpie más tarde. Yami se acarició la barbilla. Pero no viviré aquí mucho tiempo. Después de aprobar los exámenes Chunin, me mudaré. ¿Este lugar no es bueno?, preguntó Pakura con curiosidad. La casa Shimura era de estilo modesto, pero su decoración era elegante y costosa. Solo los muebles valían más que Asuma. Bueno, esta sigue siendo la casa del viejo. Yami negó con la cabeza. Quiero un lugar propio. Además, pienso vivir con Izumi. Quedarme aquí para siempre no es una opción. Pakura inmediatamente le dirigió una mirada de desdén. Ella sabía quién era Izumi. Yami incluso le había mostrado una foto. Una niña muy linda. Eran apenas unos niños y ya estaban pensando en vivir juntos. No me extraña que Konoha tuviera tantos shinobi. Fue por el romance temprano. Yami notó la crítica en sus ojos y sintió que su integridad había sido atacada. ¿En qué piensas? Solo quiero vivir más cerca de Izumi. Su situación dentro del clan Uchiha no es buena. Si se muda pronto, no tendrá que sufrir. No estaba dispuesto a decir que no quería vivir en territorio Uchiha y verse atrapado en el drama de Itachi. Está bien, me equivoqué. Pakura se dio cuenta de que había malinterpretado e intentó acariciar la cabeza de Yami para consolarlo, pero él le apartó la mano de un manotazo. Vamos, entremos. Te quitaré el sello de la lengua. Pakura se sorprendió. ¿Vas a quitar el sello? Yami la miró con la mirada perdida. ¿No es obvio? Tu chakra sigue sellado. ¿Trabajo para ti o tú para mí? ¿No tienes miedo de que te traicione? Pakura se conmovió, pero aún así preguntó. Soy de nivel Kage. ¿De verdad estás bien sin dejar un plan de respaldo? Yami la miró con indiferencia. Si no confiara en ti, no te habría traído. Deja de darle tantas vueltas. Entra ya. Además, las palabras pueden mentir, pero las recompensas de los bonos del sistema no. Si ni siquiera en alguien del vínculo de tercera etapa se podía confiar, entonces nadie en el mundo podía ser leal. Bueno. Pakura sonrió brillantemente. Finalmente supo que su elección era la correcta. Siguiendo a Yami, incluso si muriera, no se arrepentiría. En ese momento, la aldea de Sunagakure, que siempre había ocupado un rincón de su corazón, desapareció por completo. Lo único que quedó fue la imagen de una persona. A las 5 de la tarde, Yami recogió al pequeño Izumi como de costumbre. Su cabello negro había crecido mucho, casi hasta la cintura. También había crecido en estatura. Al ver que Yami había venido a buscarla, se llenó de alegría y rápidamente la siguió. Yami, ¿vas a participar en este examen Chunin?, preguntó Izumi con curiosidad mientras caminaba. El pueblo se había estado preparando para ello recientemente, e Izumi había oído algo. Escuché que Itachi participará. Los ancianos dicen que definitivamente llegará a Chunin. Él estará allí. Yami le tomó la mano y dijo lentamente, lo sé. El tercero Kage quería que me uniera a él, pero lo rechacé. Izumi, me mudaré después del examen. ¿Tú también quieres dejar el clan Uchiha? ¿Eh? Izumi se sonrojó y respondió tímidamente. Yami, todavía somos jóvenes, ¿no es eso inapropiado? El rostro de Yami se oscureció. Se suponía que las niñas maduraban antes, ¿no? Ni siquiera había estado pensando tan a futuro. No es cohabitación. Solo vivimos cerca, explicó Yami. Así podemos entrenar juntos. Además, está cerca de la academia y del distrito comercial. Será más cómodo para ti y tu tía. Veo, Izumi parecía un poco decepcionado pero pronto se centró en la idea. Ella quería estar más cerca de Yami. No tenía muchos amigos en el clan Uchiha. Los demás miembros del clan la menospreciaban a ella y a su madre debido al estatus de su padre. Pero aún quedaban dos problemas. Primero tuvo que convencer a su madre para que aceptara. En segundo lugar, ¿podrían permitirse vivir cerca de Yami? Yami ya había previsto estos problemas. Ya encontré dos casas contiguas. La mía es más grande. La otra es más pequeña, pero perfecta para ti y tu tía. Puedes alquilarlo primero y luego comprarlo más tarde, cuando hayas ahorrado siendo un niño. Puedes preguntarle a tu tía cuando llegues a casa. Creo que estará de acuerdo si te parece bien. Izumi asintió nerviosamente. Se lo preguntaré esta noche. Está bien, Yami sonrió. Mientras Izumi abandonara el clan, no importaba lo que le pasara a los Uchiha, ella no quedaría atrapada en ello.
Si Konoha pudo proteger a un Uchiha Sasuke, podría manejar a uno más. Pronto, los dos llegaron a casa. Al ver a la mujer madura en la casa, Izumi se sintió confundido. Yami, ¿quién es ella? Hola, señorita Izumi, dijo Pakura con una sonrisa. Soy miembro de ROT. Nombre en clave. Ki. Soy responsable de proteger al maestro Yami y de algunos de sus asuntos diarios. Era la primera vez que alguien la llamaba señorita. Izumi se sonrojó. Llámame Izumi. Me muero de hambre, así que te dejo la seguridad de Yami. La sonrisa de Pakura no se desvaneció. Protegeré al maestro Yami con mi vida. Bueno, ya basta de charla. Vamos a comer. Me muero de hambre, interrumpió Yami, frotándose la barriga mientras entraba. Después de la cena, Pakura e Izumi se llevaron bien. A nadie le disgustaba una chica tan dulce y adorable. Y como amiga de la infancia de Yami, Pakura se esforzó por conectar. Su relación se encariñó rápidamente y dejaron atrás las formalidades. Después de la comida, Yami revisó el progreso del entrenamiento de Izumi. Hace un año, ya tenía la fuerza para graduarse. Había pasado otro año, y su crecimiento había sido constante. Una vez que despertara su Sharingan, su chakra crecería rápidamente y pronto podría convertirse en un Shin. Yami planeó que se quedara en la academia un año más. Una vez que se graduara, tal vez incluso podría ser su Chunin. Al escuchar que existía la posibilidad de estar en el mismo equipo que Yami, Izumi aceptó con entusiasmo. Al caer la noche, Yami acompañó a Izumi a su casa en el distrito Uchiha. Al regresar, llevó a Pakura a la cámara de entrenamiento subterránea. Comencemos. Quiero dominar la liberación quemaduras antes del examen Chunin. Obtener la recompensa del vínculo de la tercera etapa había sido una grata sorpresa. Pero aún necesitaba la experiencia de Pakura con el elemento quemazón para dominarlo por completo. Con su guía, su progreso definitivamente se aceleraría. Pakura no dijo mucho. Rápidamente entró en modo de enseñanza y comenzó a explicar su experiencia en el entrenamiento de liberación quemazón. Continuará. Capítulo 59. Actualización del sistema de bonos liberación quemazón, o más bien, el proceso de entrenamiento para todos los Kekkei Genkai formados mediante la combinación de diferentes naturalezas de chakra, sigue un camino similar. Mientras domines uno, con tu talento y compatibilidad total con la naturaleza del chakra, es muy probable que puedas despertar varios otros Kekkei Genkai. Pakura extendió sus manos y dos bolas de fuego doradas flotaron en sus palmas, bailando suavemente. La temperatura en la cámara subterránea aumentó bruscamente y el aire se secó rápidamente. El liberación de quemaduras generaba mucho más calor que el liberación de fuego normal y poseía otras cualidades aterradoras. Su habilidad más deficiente era la de evaporar el agua al instante. Si entraba en contacto con una persona, podía convertirla en cáscara seca. La técnica característica de Pakura, asesinato extremadamente humeante, se basaba en este principio. Además, debido a la integración de la naturaleza del viento, la velocidad de las bolas de fuego de liberación quemadura excedía por mucho la de liberación fuego, lo que las hacía aún más difíciles de defender. Yami retrocedió unos pasos, no por miedo al calor, sino porque la sequedad era abrumadora. No quería terminar tosiendo. Al ver esto, Pakura dispersó las bolas de fuego en sus manos. En realidad, todos en el mundo ninja saben que fusionar dos naturalezas de chakra puede despertar un Kekkei Genkai. ¿Pero por qué tan pocos lo han logrado? En primer lugar, se debe a que muy pocas personas poseen ambas naturalezas y tienen un gran talento en ambas. Muchos Chunin logran aprender una segunda naturaleza, pero solo para expandir su arsenal de jutsus, no para profundizar en la fusión. En segundo lugar, existe un error grave. La mayoría de la gente cree que se extrae cada naturaleza por separado y luego se fusionan. Pero en realidad, la fusión ocurre durante el proceso de extracción. El chakra de liberación abrasadora se refina directamente. Mientras hablaba, Pakura demostró cómo condensar el chakra lentamente y a propósito para que Yami pudiera ver con claridad. Liberación de quemaduras se basa principalmente en fuego. Por lo tanto, al fusionarse, la proporción es de aproximadamente 70% de fuego y 30% de viento. Aunque el sistema ya lo había recompensado con Scorch Release, Yami todavía prestó mucha atención. El sistema solo le dio la afinidad, no un dominio instantáneo. Aún así, tenía que entrenar. Después de ver la demostración de Pakura, siguió sus instrucciones y lo intentó él mismo. Formando el sello del carnero, Yami comenzó a extraer chakra en consecuencia. Auge. Para asombro de Pakura, una esfera de llama de color rojo anaranjado surgió de Yami, envolviendo todo su cuerpo.
Unos segundos después, la llama se volvió inestable. Parpadeó un poco más antes de encenderse y luego desaparecer. Yami negó con la cabeza, insatisfecho. Aún está mal. La producción de chakra no era lo suficientemente estable. ¿Intentas hacerme enojar?, espetó Pakura. ¿Te quejas después de haberlo logrado a la primera? ¿Sabes cuántos años me llevó dominar el elemento quemazón? Yami, lo has estado ocultando todo este tiempo, ¿verdad? ¿Solo para provocarme? Ni hablar, dijo Yami, levantando rápidamente la cabeza y mirándola con su mirada más inocente. De verdad que acabo de aprenderlo. Y tú misma lo viste. El chakra aún no es estable. Pakura asintió con sospecha. De hecho, la actuación se parecía a un éxito primerizo que se vino abajo debido a un control deficiente. Ahora que has dado el primer paso, necesitas que el refinamiento del chakra de liberación de quemaduras sea instintivo. Una vez que lo hagas, lanzar el jutsu de liberación de quemaduras no será diferente a usar cualquier otro elemento. Pakura animó a Yami a seguir practicando. Estaba realmente emocionada. Ella había tomado un aprendiz en su Nagakure, pero la chica no tenía afinidad con el fuego y no podía heredar liberación quemaduras. Ella nunca esperó que su verdadero sucesor sería Yami, de entre todas las personas, aquí en Konoha. Si Yami se hiciera un nombre usando liberación quemaduras, seguramente enviaría un mensaje a esos viejos tontos de su Nagakure. Un shinobi de liberación quemaduras asesinado por traición, solo para que otra aldea produzca un nuevo usuario de liberación quemaduras. Ni siquiera la palabra irónico podía describirlo. Al pensar en las expresiones de Rasa y los ancianos cuando escucharon la noticia, la motivación de Pakura solo creció. Inmediatamente se transformó en una instructora estricta, sin darle a Yami oportunidad de aflojar. Pero la velocidad de aprendizaje y la comprensión de Yami eran aterradoras. Bastaba con que se le mostrara una vez y captaba la corrección al instante. Al amanecer, podía extraer chakra de liberación abrasadora de forma continua y constante. El siguiente paso era ampliar el volumen de extracción con un solo uso. 15 días después. Scorch Release. Asesinato extremadamente humeante. Se oyeron dos voces al unísono, una masculina y otra femenina. Pakura y Yami lanzaron simultáneamente su técnica más poderosa, liberación de quemaduras, lanzándose bolas de fuego más grandes que una persona. La explosión resultante formó una pequeña nube de hongo. Por suerte, estaban lejos de Konoha. Si hubieran estado más cerca, el ruido habría atraído a los shinobi de la aldea. Cuando el polvo se asentó, quedó un enorme cráter de decenas de metros de diámetro y el aire aún estaba cargado con el olor a quemado. Pakura se quedó mirando fijamente el cráter durante varios segundos antes de dejar escapar un profundo suspiro. Felicidades, Yami. Tu liberación de quemaduras ahora está a la par con la mía. Has alcanzado el nivel de maestría. En ese momento, Pakura sintió emociones aliviadas y complejas. Lo que más le sorprendió fue lo rápido que aprendió Yami. 15 días para recuperar lo que le llevó 15 años. ¿Era realmente tan grande la brecha entre las personas? Lo que ella no sabía era que la pequeña Izumi, que había estado actuando como una mascota doméstica estos días, era la mayor contribuyente. Con su aceleración de entrenamiento del 100% y un bono adicional del 20% por ser un genin, junto con la sólida base de Yami, alcanzar el nivel de Pakura en medio mes no fue tan extraño. Yami se estiró y finalmente se permitió un breve descanso antes de los exámenes Chunin. Regresemos. Después de regresar a Konoha y tener una cena sencilla con Pakura, Yami usó la excusa de estar cansado para retirarse a su habitación. Una vez dentro, abrió la interfaz del sistema. El antiguo panel de atributos y la lista de bonos desaparecieron y fueron reemplazados por una barra de progreso de actualización. La barra ya había llegado al 98%. Solo faltaba un poco más. Anoche, después de dominar Scorch Release, recibió un mensaje del sistema. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el nivel Kage. El sistema de vínculo se está actualizando y finalizará en 24 horas. Estén atentos. Yami no tenía idea de que el sistema pudiera siquiera actualizarse, y mucho menos requerir un nivel Kage para activarlo. Afortunadamente, Scorch Release le dio un atajo para alcanzar el poder de ataque del nivel Kage. De lo contrario, habría llevado otro año solo a través de las 5 transformaciones de la naturaleza. Yami rodó sobre la cama, con los ojos pegados al panel. Finalmente, después de más de 10 minutos, la barra se completó y apareció una brillante interfaz de sistema, seguida de una ventana emergente. El sistema de vínculos más fuertes se ha actualizado a la versión 2.0.
Anfitrión, por favor, sigue esforzándote y alcanza el nivel de los 6 caminos para desbloquear la versión 3.0. Haz clic para ver el anuncio de la actualización. Yami ignoró las palabras de aliento. ¿6 caminos? Incluso si pudiera lograrlo algún día, definitivamente no sucedería pronto. Hizo clic en el anuncio de actualización, que reveló una lista concisa de nuevas características. 1. Método de establecimiento de enlaces optimizado. Los héroes no son juzgados por sus orígenes, ni tampoco por sus vínculos. Mientras el objetivo sienta fuertes emociones hacia el anfitrión, ya no es necesario que ninguna de las partes conozca la identidad del otro. Límite de rango actual. Dentro de 5000 unidades. 2 puntos de enlace añadidos. Establecer un vínculo ahora otorga puntos de vínculo. Etapa 1. 1 punto. Etapa 2. 10 puntos. Etapa 3. 100 puntos. Nota. Los bonos de vida o muerte ganan la mitad de puntos debido a su naturaleza única. El vínculo con un país ahora también otorga recompensas basadas en el poder nacional. Funcionalidad del punto de enlace. Los puntos de vínculo se pueden consumir para mejorar la competencia de las habilidades y el límite de talento. El costo en puntos depende de la rareza y la dificultad de la mejora. Regalo inicial. El sistema otorga 1000 puntos de bono como compensación. Úsalos con inteligencia. El anuncio fue breve y fácil de entender. Yami lo revisó todo y rápidamente comprendió los cambios. Ambas fueron mejoras enormes. El primero significaba que ya no necesitaba intercambiar nombres antes de matar a alguien, lo que anteriormente lo hacía parecer un lunático. Era un chico decente, pero el sistema lo había obligado a comportarse así. En los últimos 6 meses, había pasado más tiempo memorizando información que entrenando. Este cambio nos ahorró un montón de problemas. El segundo fue aún mejor. El sistema no solo no aumentó la dificultad, sino que ofreció recompensas adicionales. Algunos bonos eran ridículamente difíciles de conseguir y no ofrecían grandes recompensas. Como el talento de Jiraiya para el arte sabio. Casi nadie en el mundo lo poseía. Originalmente, Yami planeaba esperar a que Naruto creciera para adquirirlo. Ahora, tal vez no sea necesario. Tras cerrar el anuncio apareció su panel personal actualizado. Nombre. Shimura Yami. Género. Masculino. Edad. 8 años. Fecha de nacimiento. 1 de abril del año 46, calendario de Konoha. Atributos de los chakras. Fuego, viento, límite, tierra, agua, rayo, yin, yang, máximo chakra total. 20,3 cartas, una carta igual 5 Jnin estándar. Talento de control de chakras. Definitivo ninjutsu dominado. Gran cantidad de jutsus elementales, varias técnicas prohibidas, liberación de quemaduras, transformaciones de la naturaleza. Viento, fuego, límite, tierra, rayo, agua, maestría. Talentos especiales. Linaje Senju, normal, en desarrollo, Sharingan, Tostomoe, genio en el manejo de la espada, oscuridad del mundo ninja, expectativa de suegra, talento espacial, 2/3, linaje Uchiha, definitivo, afinidad con el arte del sabio, básico. Evaluación. Has dejado la aldea de principiantes y te has unido oficialmente a las filas de los ninjas más fuertes del mundo, por poco. Estás en el nivel más bajo de Kage. Sigue esforzándote, conviértete en una persona sociable y conecta con todos. Antes, todos los atributos tenían texto plateado. Ahora, algunos se han vuelto dorados, indicando botones. Yami tocó uno y apareció una ventana emergente. Lanzamiento de la Tierra. Maestría, 0,500, actualización disponible con 500 puntos de bono. Exploró otras opciones para evaluar el precio del sistema. Mejora de maestría a máxima. 500 puntos. Ultimate a Limit Break. 1500 puntos. Los talentos siguieron un patrón similar. Los rasgos especiales eran caros. Por ejemplo, linaje Senju de normal a bueno igual 2000 puntos. Al máximo, probablemente 4000. Afinidad con el arte sabio de básico a intermedio igual 3000 puntos. Resulta que 1000 puntos ni siquiera fueron suficientes para empezar. Estaba claro que el sistema fomentaba la unión masiva. La etapa 1 dio 1 punto, la etapa 3 dio 100. Pero pocos habían llegado a la etapa 3 con él hasta ahora. Ni siquiera Izumi lo había hecho. No porque sus sentimientos no fueran lo suficientemente profundos, sino porque era demasiado joven. Aún no era un amor maduro. Solo criarla por unos cuantos años más. Así que la única opción real era la cantidad, y eso significaba matar. Las amistades de vida o muerte trajeron ricas recompensas y puntos de vínculo adicionales. Acostado en la cama, la sed de sangre de Yami ya estaba agitándose. Estaba ansioso por el examen Chunin.
Cuantos más ninjas extranjeros aparecieran, más podrían masacrar con alegría. Con el dominio del elemento quemazón y el nivel Kage alcanzado, el programa de entrenamiento de Yami se relajó. Ya no salía corriendo al amanecer ni regresaba tarde por la noche. Presentó a Pakura a Kurena y Yugao, pero ella llevaba una máscara de raíz para ocultar su identidad. La máscara fue hecha especialmente, impermeable incluso al Byakugan. Justo cuando Yami pensó que ahora podía esperar el examen Chunin, Danz envió a alguien con un mensaje. Había encontrado al traidor. En el momento en que Yami lo escuchó, agarró su espada Kusanagi, tomó a Pakura y corrió hacia Root. «Viejo, ¿dónde está el objetivo?» Yami miró a su alrededor al entrar. «No están aquí». Danz se levantó lentamente, se puso la capa sobre la cabeza y se puso frente a Yami. «La identidad de este es bastante especial. Primero quiero evaluar la reacción de Hiruzen. Pero ten por seguro que el culpable morirá. Solo estoy buscando cómplices». Conociendo el temperamento de Yami, Danz se lo explicó con claridad. Luego miró a Pakura. «Vamos a encontrarnos con el tercero Kage. Será mejor que te quedes en Root». Pakura no dijo nada, solo miró a Yami. Cuando él asintió, ella salió silenciosamente de la habitación. Danz arqueó una ceja y abrió ligeramente sus ojos, que rara vez veía. «Parece que la tienes bajo control». Yami se estiró. «No lo entiendes. Este es el poder de los lazos. La crueldad de la raíz crea élites, pero no verdadera fuerza. El chakra es físico y espiritual. Si reprimes demasiado las emociones, llegarás al límite. Pero los vínculos te impulsan hacia adelante. Como Migdui y Migdui. Uno pateó a los 7 espadachines ninja y los dejó en retiro, el otro casi patea al jefe final. Ese es el poder de los vínculos». HMPH, Danzo resopló y salió. «Ya veremos si sigues creyéndolo en el futuro». Los dos llegaron al edificio Okage. Ignorando la fila de shinobi en la puerta, Danz irrumpió, echó a Nara Shikaku y entró. Demasiado arrogante. Hiruzen suspiró ante el comportamiento habitual de su viejo amigo. Él ya sabía por qué estaban allí. Anbu había informado de todo. «Danz, ¿en qué estás pensando?» Danz golpeó su bastón 2 veces y bajó la voz. «Fue demasiado». Hiruzen asintió lentamente, observando la expresión de Danz. «Pero parece ser un asunto personal. No involucres a inocentes. Sobre todo ahora, con la llegada de los enviados del país del viento y del país de la tierra. No provoques demasiados problemas». «Bien hecho». Danz asintió, satisfecho con la postura de Hiruzen. «Solo castigaré al principal culpable. No a los inocentes». «Viejo, ¿quién es?» Yami ya estaba perdiendo la paciencia. Estos viejos y su charla críptica le daban ganas de pegarle un puñetazo. Danz cerró los ojos y luego dijo lentamente un nombre con frialdad. «Iga, Hireta». Continuará. Capítulo 60. Rodeando al clan Iga y Gaireta. Un miembro del clan Iga. Al oír ese nombre, Yami se detuvo un momento, repasando sus recuerdos. Estaba segura de no haber oído hablar nunca de alguien así. Danz rió fríamente. «Este anciano no es mucho más joven que yo y Hiruzen. Lleva muchos años retirado, así que, por supuesto, no lo reconocerías, pero hay una cosa que debes saber. El jefe del clan Iga que una vez fue capturado por Kirigakure, ¿era él?» Yami se dio cuenta de repente y soltó. «Sí. Ese es Iga Hireta, la desgracia del clan Iga». El tono de Danz estaba lleno de burla y desprecio al hablar del cobarde que había sido capturado y rescatado. Esta vez, es muy probable que su objetivo fuera Iga Izashi. Resulta que obtuviste una bonificación inesperada. Vamos. Yami se giró de inmediato, con un brillo frío en los ojos. Quería ver de dónde había sacado el descaro aquel anciano. ¿Apuntando a Izashi? Bueno, eso era un asunto interno del clan y no era asunto suyo. Pero sabiendo que Yami estaba en el equipo de Izashi y seguía haciendo trucos, esto era una falta de respeto flagrante. Danz siguió a Yami fuera del edificio del Hokage. Más de una docena de shinobi de raíz emergieron de las sombras. Al ver esto, Sarutobi Hiruzen gritó rápidamente al aire. «Shinosuke, toma 2 escuadrones de Anbu y sigue a Danz. Asegúrate de que la situación no empeore». ¿Sí? Complejo del clan Iga. El clan Iga, bendecido con el Byakugan, era uno de los lugares más fuertemente custodiados de todo Konoha. Cuando Root y los shinobi Anbu rodearon juntos el recinto, los miembros Iga que patrullaban los notaron rápidamente. Los miembros de la rama apenas podían creer lo que veían. ¿Qué estaba pasando?
Tantos Anbu, ni siquiera podían distinguir entre Anbu y Raíz, rodeando al clan, ¿habían cometido los Iga algún delito? Sorprendido y confundido, uno de los miembros de la rama se apresuró a informar al jefe del clan. En ese momento, Iga Yashi estaba tomando té con varios ancianos del clan. Al ver a alguien entrar al salón de té presa del pánico, frunció el ceño y estuvo a punto de regañarlos, pero entonces escuchó el informe urgente. Jefe del clan. Algo anda mal. Docenas de Anbu han rodeado el complejo Iga. Yashi se enfureció aún más. Tonterías. Si los Anbu fueran a rodear a alguien, sería al clan Uchiha. ¿Qué querrían de nosotros? Es cierto, jefe de clan. El miembro de la rama estaba al borde de las lágrimas. Míralo tú mismo. Al ver su sinceridad, el corazón de Yashi vaciló. Activó su Byakugan y, tras escanear el exterior, se levantó alarmado. Anbu, Raíz, Y. Shimura Danz. Es mejor provocar al tercero Kage que a Danz. Esa fue la regla tácita acordada por los 783 jefes de clan en Konoha. Todos sabían que Hiruzen no era solo un anciano bondadoso que hablaba sin parar sobre la voluntad del fuego. Como Hokage, sus acciones estaban sujetas a leyes y sistemas. Mientras tuvieras cuidado y no cometieras errores, todo iría bien. Pero Danz era diferente. Root operaba como un caballo salvaje sin riendas. Tenían poder real y poca supervisión. Sus acciones eran despiadadas y desenfrenadas. Este tipo de persona, la que no seguía las reglas, era la más peligrosa de todas. Pero viendo la situación ahora, tanto Root como Anbu habían aparecido, y el propio Danz había venido. ¿El clan Iga realmente violó algo? ¿No era esta la dirección del complejo Uchiha? ¿Seguro que no te equivocas? Al ver a Danz y Yami acercándose a las puertas, Yashi reprimió su creciente pánico e inmediatamente ordenó. Rápido, vengan conmigo a saludarlos. Varios ancianos activaron su Byakugan y asintieron, siguiendo a Yashi. Juntos, interceptaron a Danz y Yami en la entrada. Al mismo tiempo, cada vez más Iga notaron la conmoción y se congregaron rápidamente. En poco tiempo, decenas de personas se habían reunido. Yami se sintió como si estuvieran bajo asedio. Anciano Danz, ¿por qué no nos avisó con antelación? Yashi intentó mantener la humildad al saludarlos. Esta no es una visita social. Jefe del clan Yashi, está siendo demasiado educado. Danz tosió levemente, fingiendo la voz de un anciano frágil, aunque sus palabras eran escalofriantes. A partir de este momento, ningún miembro del clan Iga podrá abandonar el recinto. Escándalo. Los miembros del clan Iga estallaron en shock. La aldea se está volviendo contra los Iga. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos Anbu? ¿Están coartando nuestra libertad? Maldita sea. ¿De verdad van a hacer algo? Si quieres morir, no nos arrastres contigo. Si te resistes, no solo será el Anbu. Toda la aldea caerá sobre nosotros. La orden de Danzo causó inquietud entre los Iga. Pero ante la feroz mirada de Root y Anbu, nadie se atrevió a actuar con imprudencia. La expresión de Yashi se oscureció por completo. Aunque le temiera a Danzo, esto era demasiado. Reprimió su ira y habló con voz grave. Anciano Danz, no recuerdo haberlo ofendido. Poner a todo nuestro clan bajo arresto domiciliario sin explicación, ¿de verdad cree que los Iga son tan fáciles de intimidar? Esto no es personal. Es oficial. La decisión conjunta es cerrar el complejo Hyuga. Danz ni siquiera levantó los párpados. Su voz era monótona, pero la insinuación era contundente. Yashi, ¿estás seguro de que quieres que te explique el motivo? No hizo ningún esfuerzo por bajar la voz. No solo todos los Iga lo oyeron con claridad, sino también muchos shinobi que se habían reunido tras notar el alboroto. Este era el acuerdo tácito entre Danzo e Hiruzen. Cuando Danzo vio que los Anbu lo seguían, comprendió las intenciones de Hiruzen. Aprovecha esta oportunidad para hacer de alguien un ejemplo. El rostro de Yashi cambió ligeramente. Detrás de él, uno de los ancianos, un anciano tuerto, tembló y retrocedió instintivamente. Finalmente, Yashi respiró hondo y se hizo a un lado. En efecto. Este no es lugar para hablar. Anciano Danz, por favor, entre. Esperar. Yami levantó una mano y señaló detrás de Yashi. Derroten al tuerto de ahí atrás. El cuerpo de Danz tembló levemente y su expresión se oscureció. Él realmente quería echar a ese nieto suyo bocazas. ¿No podría explicarlo más claramente? El tuerto, ¿no era eso también un llamado indirecto? Con un movimiento de la mano de Danz, 4 shinobi de raíz se lanzaron hacia adelante. Iga Hireta, al darse cuenta de que había sido expuesto, inmediatamente se dio la vuelta y huyó sin dudarlo.
Al ver a Roo cargando, los miembros de Iga instintivamente se prepararon para bloquearlos, pero fueron detenidos por el fuerte grito de Yashi. No te muevas. Maldita sea, Yashi. Iga Hireta maldijo en su corazón, utilizando todo su chakra para escapar. Pero desde que lo capturaron y perdió un ojo, su espíritu se había destrozado. Tras años de vivir cómodamente, su fuerza solo había menguado. ¿Cómo podría escapar de 4 shinobi de élite de la raíz? En apenas unos segundos, lo atraparon. A pesar de su resistencia, fue fácilmente retenido. Yashi miró a Hireta, que seguía luchando, luego se dio la vuelta y no dijo nada. 15 minutos después, en la sala de conferencias principal del clan Iga. Todos los ancianos del clan estaban presentes. Hisashi también había sido llamado. Yami, Danz y Yashi se sentaron en la mesa principal. Los demás se sentaron a los lados. En el centro, Iga Hireta estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza inclinada en silencio. En ese momento, Dan distribuyó la evidencia que Roth había descubierto, documentos que probaban la colusión de Hireta con traficantes de información y la venta de información sobre el equipo de Hisashi. La evidencia fue concluyente. Las extremidades de Yashi se enfriaron y apenas podía respirar. Su Byakugan ardía en rojo. Miró a Hireta con furia, como si pudiera matarlo en el acto. Anciano Hireta, ¿por qué hizo esto? Las expresiones de los otros ancianos eran igualmente sombrías. Las acciones de Hireta habían llevado a todo el clan Iga al borde del desastre. Si esto no se gestionaba bien, en el mejor de los casos sufrirían grandes pérdidas. En el peor, ni siquiera querían imaginarlo. Konoha siempre había reprimido a los clanes poderosos. Los Iga solían mantener un perfil bajo, por lo que las tensiones no eran evidentes. Pero la situación de los Uchiha era evidente. En teoría, estaban a cargo de la fuerza policial, pero en realidad, su influencia era mínima. Contaban con pocos Chunin, ningún miembro de la alta dirección y siempre se mantenían alejados del poder. Los Iga habían evitado esto gracias a su lealtad y obediencia. Incluso corrieron rumores de que ahora eran el segundo clan más grande de Konoha. Aunque fueran exageraciones, al menos fueron tratados con respeto. Pero Hireta había intentado hacerle daño al nieto de Danz. Eso no solo era un suicidio, sino que arrastraba consigo a todo el clan. Bajo las miradas furiosas, Hireta finalmente levantó la vista. Su rostro estaba ceniciento y vacío. Perdí la cabeza. Solo quería ganar dinero con la información. Anciano Danz, asumiré toda la responsabilidad y pagaré con mi vida. ¿Me tomas por tonto? Yami apoyó la barbilla en una mano y miró a Hireta con sarcasmo. Con los antecedentes del clan Iga, ¿te falta dinero? Y aunque así fuera, una venta de información única no serviría de nada. ¿Por qué no decir simplemente la verdad? ¿Hay alguien más escondido detrás de ti? Los ojos de Yami se dirigieron tranquilamente hacia Yashi. Aunque era apenas un niño, su mirada hizo que Yashi se sintiera profundamente incómodo. Se defendió rápidamente. Joven maestro Yami, no tenía ni idea de lo que hacía Hireta. Jamás traicionaría los intereses de la aldea. Las palabras no bastan, dijo Danz con frialdad. Eres el líder del clan. ¿No sabías lo que hacía uno de tus ancianos? Yashi abrió la boca pero no respondió. Quería explicar lo impotente que era. Ser jefe de clan no significaba nada. Internamente, era poco más que una figura decorativa. Estos ancianos de la familia principal no lo respetaban ni actuaban por su cuenta. Pero aún no lo dijo. La verdad era demasiado vergonzosa. Significaría admitir que no era un líder, sino solo una mascota. Iga Hireta. Hisashi, ardiendo de ira, arremetió. Intentas destruir el clan. Otros ancianos se unieron. Hireta, asume la responsabilidad de tus actos. No metas a otros en esto. ¿Sí? ¿Por qué vender información sobre Yami? No nos des excusas que nadie cree. ¿Dinero? Una sola de tus teteras antiguas vale cientos de miles de ri. El clan nunca te trató mal. Rodeado de acusaciones, el rostro de Hireta se retorció por el conflicto interno. En ese momento, Danz atacó de nuevo. Si no hablas, te mataremos. Pero en ese caso, toda tu rama sufrirá contigo. ¡No! Hireta gritó. No saben nada. Esto es obra mía. Si no hablas, ¿cómo podemos estar seguros de que no estuvieron involucrados? La sonrisa de Danzo fue cruel. Rood no necesita pruebas, solo objetivos. Hablaré, Hireta se derrumbó por completo y cayó al suelo. Luego, se volvió hacia Hisashi con odio. Anciano Danz, nunca quise lastimar a Yami. Mi objetivo era Hisashi. Todos se giraron para mirar a Hisashi en la esquina.
La mayoría puso los ojos en blanco. Hisashi, que había estado confundido todo el tiempo, ahora estaba aún más perdido. Anciano Hireta, ¿por qué? Callarse la boca. Hireta gritó como una fiera. ¿Por qué me capturaron a mí? Si no fuera por ti, ese cobarde inútil que no logró salvarme, no habría vivido en desgracia. Ahora incluso tienes el favor del tercer Hokage y te han nombrado Chunin Sensei. ¿Por qué? ¿Por qué? Las décadas de resentimiento de Hireta explotaron, sorprendiendo a todos. Anciano Danz, solo filtré la hora del transporte de suministros a Iwagakure. Nunca dije que Hisashi lo lideraría. Entonces, el equipo de Hisashi pudo haber sido descubierto a tiempo y haber fallado en su misión, pero nadie habría muerto. Solo quería vengarme de Hisashi. Nunca quise hacerle daño a Yami. Mi vida no vale la pena salvarla. Por favor, deja ir a los demás. Hireta se inclinó desesperado. Sabía que no sobreviviría, pero tenía que proteger su rama. Anciano Hireta, Hisashi finalmente entendió la fuente del odio, sus emociones se complicaron. En aquel entonces, Hireta estaba en el mismo equipo. Usó su Byakugan para infiltrarse tras las líneas enemigas y conseguir más puntos, y lo atraparon. Pero él había culpado de todo a Hisashi. La gente siempre ha buscado culpar a otros por sus fracasos, nunca a sí mismos. Pero aún así atacaste a mi nieto, dijo Danz rotundamente. No le interesaban las políticas del clan Iga. Yami, te lo dejo a ti. Entiendo. La figura de Yami se desdibujó y una ráfaga de viento recorrió la habitación. En un instante, un corte sangriento apareció en el cuello de Hireta. ¡Qué rápido! Yashi estaba atónito. Apenas percibió algún movimiento. Ruido sordo. El cuerpo de Hireta cayó inerte. Danz sonrió, satisfecho con la decisión de Yami. Los demás ancianos no dijeron nada. Ninguno objetó. De hecho, se sintieron aliviados. Al menos la cosa no había escalado. No estaban implicados. Además, preparen 100 millones de Ri en compensación, añadió Yami como condición final. Aunque le dolió, Yashi estuvo de acuerdo. Eso es todo. Creo que los Igas son leales a Konoha. Pero espero que el jefe del clan mantenga a su gente a raya. Con una advertencia, Danzo se fue con Yami. Yashi los escoltó personalmente hasta la puerta. Mientras pasaban por un viejo patio, Yami de repente sintió que alguien lo observaba. Instintivamente miró y vio una pequeña figura asomándose desde detrás de la puerta, mirándolo con curiosidad. Cuando sus miradas se cruzaron, la figura saltó y rápidamente cerró la puerta. Continuará.